Ya, voy a empezar a No, grabar. no postulaste ENAC. Ah, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Hay un concurso? Había Hubo un concurso concurso talento. de talento, sí. Ah, pucha, te perdimos, Waldo. ¿El otro año será? Bueno, siempre hay otra posibilidad. Ya, mientras esperamos que el resto se vaya sumando, entonces vamos a recapitular un poco en qué estábamos ayer. Hicimos este ejercicio. ¿De qué se trató el ejercicio que hicimos ayer? ¿Qué intentamos hacer con esta negociación? Tratar de llegar a solucionar el conflicto. Ya, entonces nos dimos cuenta que hay conflictos y que la vida está llena de conflictos, grandes, pequeños, medianos, de distinto tipo, pero todos los días nosotros estamos solucionando problemas o conflictos. Y tratamos de, a partir de un ejercicio, de un ejemplo ficticio que creamos para hacer una representación, ustedes tuvieron que buscar una estrategia para encontrar una solución a este conflicto, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes eran los protagonistas de este conflicto? ¿Cuál era el problema real, primero que nada? El problema real era el volumen de la música dentro de una oficina. Ok. Y ese volumen, el volumen de la música afectaba a otras personas. ¿Ya? Ya. Entonces, siempre cuando uno tiene algún problema o algún conflicto, ya sea personal o laboral, lo primero que hay que tener siempre muy claro, muy claro, muy claro es cuál es el problema. ¿Cuál es el problema real? Porque hay otros problemas que pueden ser problemas ficticios, por ejemplo. Yo centro mi atención en un problema, pero en realidad estoy desviando la atención del problema principal, y estoy fijándome en cosas que son adornos y no en el problema real. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio lo que buscábamos era que ustedes se dieran cuenta de, primero, cuál es el problema real. Segundo, quiénes son los participantes, quiénes están involucrados en este problema. ¿Quiénes eran en este caso? Eran dos trabajadores particularmente, o sea, una persona que llegó recién a trabajar y se encontró con esta situación y se dio cuenta que sus compañeros ya no hacían nada, o sea, el tema ya lo había superado y la persona que escuchaba música alta seguía igual. Tampoco había intercedido la jefatura frente al problema. Entonces, claro, la persona nueva no sabía si interactuar o no, o resolver, o tratar de dar su punto de vista, pero a fin de cuentas igual lo hizo. O sea, igual se hizo el comentario en un almuerzo. Exacto, perfecto. Entonces aquí había posturas también súper claras. Una postura del trabajador que es el que pone la música y está acostumbrado a hacer eso siempre porque el resto se lo permite. Y esta nueva persona que tiene una visión de lo que debe ser el ambiente laboral o el espacio de trabajo distinta. A esta persona, o sea, llegando a la oficina le pareció increíble que alguien pusiera la música a todo lo que da y que el resto tuviera que aguantar esta situación. Entonces, ahí hay dos visiones, dos posturas frente a esta situación problemática. ¿De qué manera sienten ustedes que lograron elaborar una solución a este problema? ¿Cómo fue la actitud de cada uno de ustedes para buscar una solución a este problema? O sea, por lo menos en nuestro caso, como lo vimos con Claudia, en primera instancia fue comunicarnos. O sea, ir con la persona y comunicarnos cuál era el motivo de que esta persona pusiera el volumen tan alto, ver las otras interrogantes que nosotros desconocíamos, como esta chica era una persona nueva y no conocía el entorno o por qué esta persona lo hacía. Y ahí nosotros empezamos a imaginar situaciones como para poder llegar a una solución. Ok. Pero la solución que nosotros llegamos, claro, o sea, en cierto modo fue hablar con la jefatura y tratar de ver un beneficio porque la persona, nosotros entendimos imaginariamente que ella era sorda. Pero frente a la otra postura de mis compañeros, claro, también teníamos mucha similitud con ellos.
Ok, pero ustedes fueron capaces de hablar entre ustedes, porque cada una defendía una postura. Entonces, lo importante de este ejercicio era que uno tiene que tener la capacidad de hablar y tiene que tener la capacidad de escuchar, de entender los argumentos del otro y esperar también que el otro entienda mis argumentos. Que ¿Eso el sería primer, mayor comunicación? exacto. Eso tiene que ver con la comunicación y de qué manera somos nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de los actores protagonistas de esta historia, es capaz de hacerle ver al otro las razones de, entregarle los argumentos, hacerlo entender cuál es mi postura, por qué yo hago esto o por qué yo no hago esto. Entonces ese es el primer como elemento, el poder ser capaz de, y que vamos viendo y vamos descubriendo que hay claves en el proceso de resolución de un conflicto que tiene que ver con la comunicación, por cierto. Siempre se sugiere que en una negociación o en un intento de resolver un problema, las personas traten de separar las cosas y ponerlas en su justa medida. Por ejemplo, que un problema no se transforme en una cuestión personal, sino que es la conducta de la persona a la que a mí me molesta, no es la persona en sí. Entonces eso de repente es medio difícil, es súper difícil poder hacer esa separación, de que da lo mismo si es Pepito, es Juanita, es Pedrito, da lo mismo. Lo que me tengo que enfocar es que Juanito, Pedrito, Pepita, quien sea, pone la música muy fuerte. Entonces, eso es lo que a mí me genera un rechazo o un problema. Entonces, lo que parece muy difícil, hay que tratar de recordarlo y tenerlo siempre en la cabeza, de que los conflictos no se tienen que personalizar, no tienen que ver con el sujeto, tienen que ver con la acción de los sujetos. Y porque muchas veces también los sujetos no se dan cuenta de lo que están haciendo y no tienen la conciencia de que están afectando a otras personas. Y aquí entra algo de lo que ya habíamos hablado, a propósito del ejercicio que hicimos en las clases pasadas de la imagen de los leones, o este concepto del sol, Santiago, enero, o este dibujo de la casa rectangular con una esquina versus esta casa redonda. Ahí nosotros hicimos hincapié en que cada persona tiene una historia, cada persona tiene un entorno cultural, social, que hace que piense de una manera especial y que hace que reaccione frente a situaciones también de una manera. Se quedó pegada. Porque Se quedó pegada la profe. estaba, ¿perdón? Se quedó pegada un rato. Unos segundos se quedó pegada. Ah, ok. Bueno, recapitulo. En este ejercicio somos capaces de... sí, me dice que la conexión está medio inestable. En este ejercicio uno puede identificar a personas que tienen visiones distintas frente a un problema. Por ejemplo, estas trabajadoras que venían llegando, que eran nuevas en la empresa, a ellas les parecía inaceptable una situación como esta. Pero porque en su cabeza y dada su experiencia y su visión de lo que debe ser un ambiente laboral, eso no debería pasar. Versus la concepción que ya existe entre los trabajadores, porque ya están acostumbrados y lo aceptaron así, de que este compañero escuchara la música fuerte sin que nadie le dijera nada, porque ya se cansaron de decírselo. Entonces aquí también entran visiones y concepciones que son distintas. Entonces, ahí tenemos que centrarnos en cuál es el verdadero problema y que el problema es independiente de la persona. Entonces, al entrar ya en esta negociación, lo que ustedes hicieron fue escucharse mutuamente. Fueron capaces de conocer las razones que el otro pudo dar. Por ejemplo, a mí me tocó negociar con Lourdes Millet, y yo era la trabajadora que ponía la música todo lo que da. Entonces ese era mi rol. Pero yo le argumenté razones médicas, por ejemplo, que uno no sabe, no sabe qué hay detrás de una acción, pero por eso es necesario saber. Yo le dije, por ejemplo, que yo tenía déficit atencional, y que la única fórmula que me había resultado en la vida para poder concentrarme era la música. Y que no podía usar audífonos porque tenía un problema con las orejas. Entonces me dolían las orejas y era imposible. Entonces, como yo hago un trabajo que es súper específico y requiero de mucha concentración,
Y dado que tengo este problema, que es déficit atencional, entonces la única fórmula que he tenido a lo largo de mi vida para poder concentrarme es la música. Y como estoy en una oficina que tiene vidrios, por lo tanto yo escucho el ruido ambiente, entonces me distraigo. Si escucho muchos ruidos distintos, me distraigo. Entonces la fórmula que yo encontré fue poner música y escuchar solo la música. Entonces la música neutraliza los ruidos exteriores. Entonces ese fue mi argumento. Pero entonces cuando uno empieza como a escuchar y a conocer el argumento de otro, empieza a entender por qué el otro actúa de una manera determinada. Y en lugar de hablar desde los juicios previos o de las percepciones que son personales, yo empiezo a hablar desde hechos que son concretos y reales, ¿ya? Claro, porque yo podría decir, oh, este tipo que es pesado, este tipo que es mal educado, escucha la música todo lo que da y no le importa nada a nadie. Pero cuando yo conozco, tal vez que este tipo efectivamente tiene un problema de déficit atencional y que la única manera para concentrarse que ha encontrado en toda su vida es la música fuerte, ok, yo puedo entender un argumento como ese. Pero también él tiene que entender mi argumento, que él no está solo en este mundo y que tiene que también ser capaz de entender la postura del resto de la gente. ¿Ya? Entonces ahí vamos aprendiendo a escuchar, básicamente. Otro elemento que siempre uno tiene que tener en cuenta cuando establece negociaciones o intenta resolver un conflicto es que las relaciones de poder que existen. Si yo estoy intentando resolver un problema con una persona que tiene un cargo mayor, es súper difícil lograr resolver. Y por eso siempre en las negociaciones se ponen personas que estén a la par, que tengan como los mismos cargos, que tengan el mismo poder. Y eso hace que sea más fácil la negociación. Luego, lo que siempre se recomienda es que hay que intentar soluciones que sean positivas, en donde las personas, ojalá el ideal de una buena negociación es que las dos partes encuentren o consideren que están ganando, que no sientan que salieron de esa negociación cediendo completamente o que perdieron o que no fue el resultado que ellos esperaban y que los dejó insatisfechos. Entonces hay que tratar de buscar por todas las maneras posibles que las soluciones sean positivas. Hay que considerar cuál es el impacto de las propuestas sobre las otras personas. Entonces, eso es parte de la negociación. Y en la negociación ahí ustedes se van descubriendo y van dándose cuenta de que hay elementos que son accesorios, que no son importantes para entender el problema. Entonces uno tiene que ser capaz de separar como los prejuicios o las percepciones personales, las especulaciones versus el problema que es real. ¿Okay? Y bueno, y lo otro tiene que ver con que si yo cedo en algo, ¿sí? Tengo una duda sobre ¿Sí? las diferencias entre juicios y prejuicios. No me queda clara la diferencia. Leí un texto y ¿Ya? también está en la tarea formativa. ¿Sí? Y no sé cómo identificar bien cuál es un juicio y un prejuicio. A ver, un juicio puede estar basado en prejuicios. El juicio es una aseveración, yo asevero algo. El ejemplo que yo les ponía el otro día, Juanito Pérez es un flojo de porquería. Esa es mi sentencia, esa es mi aseveración. Yo estoy emitiendo un juicio de valor respecto de otra persona. Yo estoy Pero ¿sí? como teniendo la verdad. No, los juicios son personales. Los Personal. juicios son visiones personales. No hay verdades absolutas. Entonces, cuando uno emite un juicio acerca de algo, es un juicio que yo emito a partir de mi visión. Y ese juicio puede estar basado en prejuicios. Entonces, mi prejuicio, o la concepción que yo tengo a priori de una conducta, es que, por ejemplo, en el caso de Juanito que llega tarde, en mi cabeza yo tengo la concepción de que un buen trabajador es el trabajador que llega a la hora. Esa es mi preconcepción. Pero ese Entonces, prejuicio es por algo que uno adquirió
Eso es lo Claro, que no- es por algo que, es por tu experiencia de vida, eso por los valores que te han inculcado, las cosas, tu experiencia personal, uno va teniendo eh, ciertas visiones acerca de algo. Entonces, para mí eso es así. Yo tengo un prejuicio respecto de algo, yo tengo una idea a priori respecto de algo. Por ejemplo, el que un buen trabajador es un trabajador que llega a la hora a su trabajo. ¿Ya? Entonces, cuando me encuentro con este trabajador que llega tarde al trabajo, de acuerdo a mis prejuicios, a las ideas o a los juicios que yo tenía con anticipación, yo digo, este trabajador es un flojo de porquería. Sin saber más, sin tener idea de ninguna otra cosa. Entonces yo emito una sentencia respecto a este señor. Y yo lo sentencio, yo digo, este señor es flojo. Es que Lo grave suena de los... como algo asertivo, profe, por eso. ¿Cómo? Suena como muy asertivo lo que uno dice. Esta persona es floja. Es como que estáis sentenciando. Es como cuando el Es juez que eso, dice, el juicio es una sentencia. ah, Tú eso, dices, esto es así, pero es así desde mi punto de vista. ya. Y el error y um, negativo de un juicio es que ese juicio yo lo puedo compartir con otras personas. Entonces yo intento influenciar en otras personas y digo, le digo a mi compañero, oye, Juanito Pérez es un flojo de porquería, llega todos los días tarde. Entonces empiezo a crear un clima hostil hacia esa persona sin tener idea por qué llega tarde, por ejemplo. Bueno, yo nunca he conversado con Juanito Pérez. Yo solo emití este juicio, esta aseveración, porque lo veo llegar tarde. Porque pasa, yo lo veo pasar, por ejemplo, en la oficina y veo la hora y llega tarde. Pero yo no tengo idea por qué, pues. No sé qué hace, no sé, solo sé que se llama Juanito Pérez, nada más. Entonces, pero si yo, ¿sí? Profe, entonces, lo que estoy tratando de entender, entonces, claro, yo emito un juicio y al emitir un juicio yo soy prejuiciosa, ¿así? ¿O no? Sí, en el fondo sí. Ah, El ya. juicio es un prejuicio, exacto. Está hecho, Pero el sí, para juicio también ustedes. puede ser imparcial, porque si no, ¿cómo se tomarían las decisiones? Si Ah, pero es que siempre a base de mi experiencia personal como un prejuicio. sí, lo que pasa es que ahí hay que tal vez hacer una distinción. En el lenguaje cotidiano, nosotros Ajá. usamos juicios, promesa, etcétera, etcétera. Pero en determinadas situaciones hay personas que emiten juicios, que son los jueces, por ejemplo. Un juez emite un juicio, una sentencia. Pero para esa sentencia hay todo un proceso que lleva a que ese juez ejecute o dictamine una sentencia en base a pruebas, en base a argumentos que entregan varias partes. Entonces, ese señor no está tomando esta decisión o esta sentencia en base a lo que a él se le ocurrió, sino que lo está haciendo en base a argumentos que entrega el abogado defensor o que entrega la fiscalía o el abogado acusador. A diferencia de lo que nosotros hacemos en nuestra vida personal y cotidiana, que a eso apuntan estos elementos de actos lingüísticos del habla. Nosotros en la vida cotidiana estamos llenos de juicios acerca de cosas. Y eso hace entonces que, pero esos juicios son personales, son visiones subjetivas, porque las emitimos nosotros y no lo hacemos en base a ningún fundamento en particular. Pero no es una verdad absoluta, no es que todo el mundo tenga que compartir mi idea, sino que es una opinión que yo emito en función de mi manera de ver el mundo. ¿Se logra entender como la distinción? Y que es un juicio, y ese juicio puede estar formado por prejuicios, o sea, todas estas ideas preconcebidas con anticipación me pueden llevar a emitir un juicio en determinada situación. ¿Se logra entender el matiz o no? Sí, yo ya entendí como el hecho de decir es una persona prejuiciosa, que era lo que no entendía, por un juicio. Claro, es que cuando uno, claro, es que cuando uno emite una sentencia y esa sentencia es negativa, nosotros estamos hablando
y yo le puse el apellido, es un juicio, se me fue la palabra. Bueno, los juicios son personales. Un juicio de valor, eso es. Nosotros emitimos juicio de valor. Entonces decimos esto es bueno, esto es malo, esto es bonito, esto es feo, pero eso es dependiendo de nuestra visión de lo que es bonito o lo que es feo. Por lo que es bonito o feo para mí puede ser muy distinto para otra persona. Lo que es bueno o malo para mí puede ser muy distinto para otra persona. Pero ese juicio que yo emití lo hice en base a muchas ideas preconcebidas que yo tengo, muchos prejuicios que yo tengo acerca de algo. Y eso lo hacemos todos los días, ¿no? Traten de hacer el ejercicio, de repente, cuando emitan una afirmación categórica, si una sentencia, no, esto está mal hecho, o esto está bien hecho, esto debería haber sido hecho de esta manera, o esto debe ser hecho de esta manera. ¿En base a qué hacemos esos juicios tan categóricos? Lo hacemos en base a toda nuestra historia, a lo que nosotros pensamos, nuestras ideas, nuestros valores, nuestra experiencia de vida, que nos dice que algo es bueno o es malo, o es bonito o es feo, o está correcto o está incorrecto. ¿Ya? Pero esos son personales, absolutamente. Las promesas, todos estos elementos lingüísticos del habla son todos personales. Uno puede hacer una afirmación de una cosa y la otra persona puede... yo puedo hacer una afirmación positiva y la otra persona puede hacer una afirmación negativa de lo mismo. Tenemos visiones distintas. Y en el caso de los juicios, todos son visiones bien personales, no son verdades absolutas. ¿Ok? Y en las negociaciones se pone a priori en juego este tipo de concepciones o visiones personales. Como yo veo el mundo, voy a negociar, por ejemplo. Si yo veo el mundo en blanco y negro, voy a negociar entonces en blanco y negro, pero si yo creo que hay matices y podemos buscar una solución alternativa o más de una solución alternativa, entonces esas ideas yo las voy a poner en práctica. Y para eso también hay que incorporarle otro elemento a la negociación y tiene que ver con la asertividad. ¿Qué significa para ustedes ser asertivos? Vamos a agregar un concepto ahora. ¿Se acuerdan que vimos los modelos de comunicación? Había uno agresivo, uno pasivo y otro asertivo. ¿Cuándo una persona es asertiva? ¿Cuándo decimos que una persona es asertiva? ¿Qué características tiene una persona que es asertiva? Cuando da en la raíz del problema, pongámosle. O sea, un ejemplo claro es, oye, el semáforo está en verde y tú podés pasar. Me refiero a, no sé si se entiende mi ejemplo, yo lo explico así. El semáforo está en verde, tú podés pasar, y la otra persona no porque está en roja. ¿Estoy diciendo eso? Vamos agregándole complejidad a ese concepto. ¿Se acuerdan cuando comparamos un comunicador agresivo de un comunicador asertivo? ¿Qué busca el comunicador agresivo? Generar un conflicto. Pero si estás discutiendo con una persona, ¿qué busca el comunicador agresivo respecto del tema que se está discutiendo? O sea, yo siento que una persona agresiva en ese sentido, en base a los ejemplos que vimos, es como que ellos siempre quieren ganar, o sea, los muy autoritarios. Claro, exacto. Ellos siempre tienen la razón, exacto. Exacto. O sea, la persona agresiva, en el caso del modelo de comunicación, el agresivo siempre quiere imponer su voluntad. Por eso les mostré esas imágenes donde ustedes podían clasificar si eran agresivos, asertivos o pasivos. Pusimos a la Mónica, a la Marcela Cubillos, por ejemplo. ¿Qué dijimos de la Marcela Cubillos en la prueba? ¿Qué estilo de comunicación tiene ella? Nos pusimos como agresivo. Agresiva. Ella es agresiva porque ella impone su visión del mundo. Ella es la única que tiene la razón y el resto del mundo no, y no escucha a nadie más. O escucha a los que piensan igual que ella, pero no escucha voces distintas. Pero a diferencia de la Bachelet que habíamos visto, ahí en ese caso fue asertiva, porque ella igual, exacto, independiente de todo lo que se hable, ella sí llegaba a las personas, sí se comunicaba, era como más cercana. Y daba la sensación de que efectivamente te está escuchando. Exacto. Que es la virtud de un personaje o una persona en general que es asertiva.
La persona asertiva es la que entonces, bueno, en el modelo comunicacional es la persona que es capaz de decir lo que piensa, pero también será capaz de qué cosa. De hacer, escuchar lo que el resto piensa también. Exacto. Poder delegar Exacto, también. exacto. La persona asertiva es la que no le da miedo ni se frena cuando tiene que decir algo. Si algo no le parece, lo dice en el minuto. Claro, porque Pero está no más lo abierta dice, al diálogo. está más abierta al diálogo. Y cuando dice algo, lo dice porque en realidad es lo que piensa, pero no lo dice con el afán de pelear con el otro, sino que simplemente dar a conocer su opinión. Pero también esa persona está dispuesta a escuchar los argumentos de la otra persona. Y en muchos casos suele pasar también que uno le encuentra la razón a la otra persona, o parte de lo que dice es súper atingente y es súper adecuado para la solución de un problema, por ejemplo. Entonces, porque yo no tengo, una persona no tiene por qué tener las respuestas para todo. Entonces, es bueno tener opiniones distintas a las nuestras, porque eso también enriquece el diálogo y enriquece las soluciones. Y eso Yo hace... también se va, profesora, retroalimentando. Cuando nosotros tenemos un trabajo en grupo, escuchamos a todos y de todo se hace algo. No es Eso es, que uno solo lo es que dice. esa es como la base, esa es la clave en realidad. Porque si ustedes hicieran un trabajo en grupo y una persona dijera, ya, ok, esto es así, así y así, y el resto, ok, ya, es difícil aprender en ese entorno. Pero cuando todos aportan, cuando todas las opiniones son valiosas, eso habla entonces en el caso de las negociaciones para solucionar un conflicto, de un clima súper adecuado para lograr soluciones. Pero ese clima lo hacen las personas, lo hacemos nosotros, y a veces es súper difícil decirle a la otra persona lo que uno está sintiendo o está pensando exactamente, porque a lo mejor está súper molesta, entonces uno prefiere no decirlo en el minuto, porque si uno lo dice, uno se conoce, uno habla cuando está enojado y deja la embarrada. Entonces uno prefiere calmarse, ya, ok, voy a centrarme en lo que en realidad es el problema que me afecta y después lo voy a decir. O sea, lo ideal sería poder decirlo en el minuto. Así, oye, ¿sabes qué? No me pareció lo que dijiste, yo creo que hay que tener más cuidado, fíjate que cuando tú hablas ese tipo de cosas afectas a otras personas, a mí no me parece, o a mí me afectó, a mí no me pareció, yo me sentí aludida, no sé qué cosa. Pero la persona asertiva es la persona que tiene la capacidad de decirle al otro lo que está pensando. Idealmente en el minuto en el que está sucediendo el hecho en cuestión. Y es capaz de escuchar los argumentos de la otra persona. Entonces ahí, ¿qué logramos? Logramos que una cuestión que podría haber sido un problema gigantesco, se desinfla inmediatamente, porque yo soy capaz de decirle, oye, ¿sabes qué? No me pareció lo que tú dijiste respecto de mi trabajo. Yo creo que hice un gran esfuerzo en mi trabajo, lo hice con mucho cuidado, le dediqué muchas horas a mi trabajo, y que tú hayas dicho que era un trabajo que no valía la pena, a mí me ofende, yo me siento ofendida porque yo en general soy una persona súper responsable con mi trabajo. Entonces, cuando le doy a conocer a la otra persona lo que yo estoy sintiendo de verdad, entonces viene de vuelta la respuesta de la otra persona. Entonces la otra persona a lo mejor me dice, pucha, la verdad es que no era mi intención descalificar tu trabajo, sino que yo sentía que faltaban otros elementos en el trabajo, pero que no es responsabilidad tuya, sino que es responsabilidad de otra persona, porque la otra persona no se les ocurrió que había que incorporar estas otras ideas, por ejemplo. Entonces, en ese caso, una situación que se podía haber convertido en un conflicto, la logramos cerrar inmediatamente, porque así yo no me quedo con esto atragantado de que, oye, mira lo que dijo de mi trabajo y que se cree, y empezando a imaginar una serie de situaciones de esta persona. Entonces, para evitar que eso pase, lo ideal es poder decirle al otro exactamente lo que uno está pensando y lo que uno quiere. Y en el caso del ejercicio que hicimos, la idea era que ustedes pudieran decirle al otro cuál era la solución que estaban buscando, o acercarse a la solución que a ustedes les causaba mayor satisfacción. Entonces, por eso hicimos el ejercicio de
escribir cuál era la mejor solución para cada uno. Y de ahí en adelante entonces poder negociar en base a esas ideas que uno tiene, porque cuando uno negocia, uno siempre negocia en base a una idea preconcebida, que es lo que quiere alcanzar. Uno no llega a negociar así en el aire. Por ejemplo, no sé, y esto en todo tipo de cosas, esto ustedes seguramente lo tienen que haber visto en algún ramo, o lo verán en algún ramo en la carrera, o de pincelada tal vez lo mencionen, cuando Chile firma acuerdos de libre comercio, por ejemplo, cuando se negocian acuerdos de libre comercio, esas negociaciones no se hacen, no llegan los representantes de dos países y se sientan en una mesa y dicen, ah, ya, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy día? No, las negociaciones para resolver una situación se preparan con mucho tiempo, con mucha anticipación. Hay expertos que hablan, que se especializan en un tema, por lo tanto ellos van a defender una idea o un tema específico. Lo mismo pasa en este tipo de conflictos que son de la vida diaria o de la vida laboral. Uno prepara los argumentos y uno espera que ese argumento vaya ganando terreno, y la negociación consiste en eso, pues, o sea, yo avanzo 2 pasos y el otro también quiere avanzar 2 pasos, entonces ahí vamos en una tira y afloja, viendo entonces cuál es la mejor solución que nos deje satisfechos a los dos. Por eso siempre es bueno tener como una meta predefinida, una meta clara, entonces en función de esa meta yo voy a estar más satisfecho o menos satisfecha de la solución que alcanzamos. Es como, por ejemplo, cuando ustedes negocian comprar, no sé, si nosotros negociáramos comprar un auto, y en tu cabeza, a ver, ¿hasta qué cantidad de plata estoy dispuesta a pagar? ¿Qué dirían ustedes, así como un promedio? ¿Cuánto Yo creo que pagaría por soy un auto? asertiva, profesora, porque soy buena para la negociación. Ya, por ejemplo, ¿cuánto pagarías por un auto? Estoy en ese proceso. El auto que tú quieres. 3.600.000 y está en Ya, 4.800.000 y vamos por está en ahí. 4 millones, está en 4.800.000, ¿ya? Sí, Ya, ok. ¿Y tú estarías dispuesta a pagar hasta 3.600.000? sí. Ya. Si te lo venden finalmente en 4 millones. Yo cedo hasta 3.800.000. Hasta Pero 3.800.000. sí, empiezo a negociar. Pagarías solo hasta 3.800.000. Sí, ese es como mi límite. Y si Okay, no, ya, pero supongamos que te lo vendieron en 4, aceptaste por alguna razón 4 millones. ¿Qué tan lejos está esos 4 millones de tus 3.600.000? no poco, pero tendría que cumplir ciertos requisitos que uno. Ah, ok, perfecto. Pero ahí hay un parámetro, a eso iba mi ejemplo, hay un parámetro, porque tú estableciste un límite que para ti es el conveniente. Entonces, cualquier cosa que se obtenga sobre o bajo ese límite, yo voy a sentir que gané mucho o que perdí. O a lo Sí. mejor perdí poco, pero perdí algo. ¿Sí? Sí, ¿Se entiende? es como esa sensación de siempre decir, ya, a ver, yo sé que puede ser hasta mi límite, pero voy a retroceder, ya, pero bueno, depende cómo se trance. En mi caso, dueños anteriores, Claro, ahí desperfectos. tú puedes argumentar, ¿no? O sea, a lo mejor tiene una raya y tú vas a tener que, no sé, tiene una pequeña bolladura, tú tienes que mandarlo a arreglar, entonces ahí tú puedes entregar muchos argumentos para ir bajando el precio de los 4.800.000 hasta los 3.600.000 que estás dispuesta a pagar, ¿no? Sí. Entonces, lo mismo pasa en todo tipo de negociaciones, ¿no? Este tira y afloja tiene que ver con que, ¿cuál es mi mejor solución? Entonces, a partir de mi mejor solución, yo puedo sentirme más satisfecha o menos satisfecha del resultado. Y lo ideal es que las personas se vayan satisfechas, que las dos personas sientan que están ganando con esta negociación. Y para eso entonces hay que poner en práctica todos estos argumentos de ser asertivos, de ser realistas al negociar, de... ¿Sí? Le quería hacer un alcance. Lo que pasa es que estaba viendo ahora de nuevo el aula y hay un PPT, no sé si es texto o algo, sobre los postuladores de la odontología, no. Ontología. Del lenguaje, sí. Sí. No me aparece, me dice archivo erróneo, no sé, no lo puedo ver, no lo puedo abrir.
Entonces no ¿Es sé un si a todos archivo les... o un video? Es que no lo sé, porque sale como PPT y me tira a una página y trato de abrir ese, es como un link y no... Entonces yo no ¿Y sé si es texto, video, qué clase es, Paola? la de ahora. ¿La de hoy día? Sí, la de hoy. Ah, ya, voy a ver el aula virtual. Sí, porque no lo pude ver. Ya, Entonces no sé si, porque sale aparece como como... PPT, aparece como, o sea, aparece como, sí, como PPT, y no lo puedo ver. Ya, Y lo voy a abrí por revisar otro qué lado pasa y con el tampoco. archivo. Sí, por... Ya, lo voy a revisar. ¿Ok? Ya, perfecto. Volviendo al tema, yo creo ¿Sí? que es más complicado, profe, cuando uno tiene que negociar entre la empresa y el sindicato, cuando son las negociaciones colectivas. Yo encuentro que esas son las más difíciles, porque me tocó ver, en una ocasión yo estuve en una negociación colectiva y me acuerdo que llegó el presidente del sindicato súper enojado porque creo que el presidente de recursos humanos de la compañía había dicho que ellos no iban a ceder ante las peticiones que estaban pidiendo los trabajadores. Entonces, y más encima le argumentó, según el presidente del sindicato, Tolosa dijo que no iba a permitir que nos pasaran a llevar a nosotros como trabajadores, porque yo era un colaborador de la fábrica. Y nosotros, bueno, los trabajadores todos dijeron, sí, pues si no corresponde, se estaba pidiendo, pongámosle un ejemplo, 1,5 millones, y la empresa quería darte 1,2 millones, Ya, y no, pues por el stock de producción que habíamos hecho durante el año y todo lo que se había vendido, sentíamos que era injusto. Entonces, obviamente, después de ese conflicto que hubo, yo me enteré por parte de los sindicalistas que habían cambiado al presidente de Recursos Humanos y habían puesto a otra persona a negociar porque el socio no estaba dispuesto. O sea, yo creo que esas son las partes más difíciles que incluso nos va a tocar a nosotros como recursos humanos, porque es exacto. complicado. El tema de Sí, negociar un término de conflicto es difícil, no es algo sí, fácil. sí. Sí, es verdad, porque además ahí hay una, se aplica esta característica de la negociación que tiene que ver con la relación de poder. Entonces, Pero porque, también pero también va en lo, porque se dice que recursos humanos o el personal de recursos humanos es como el socio estratégico de la gerencia. Entonces, si la gerencia no quiere ceder, tiene que transmitir eso. Entonces, ahí yo creo que la persona está como entre el pa y la pared. sí, Entonces, sí, sí es eso es verdad. complicado. Es verdad porque, claro, lo que tú dices es correcto. Pues, recursos humanos es la cara visible de la gerencia y de los dueños finalmente de la empresa. Pero cuando una empresa a través de recursos humanos establece una negociación con un sindicato, ahí también hay una relación de poder. Por eso existen además los sindicatos, porque un trabajador solo no tendría ninguna capacidad, ningún poder para negociar con una empresa. Por eso Ahí están nos toca doble en negociación, porque negociar con el gerente y negociar con los... el sindicato, al interior del sindicato, de que se pongan de acuerdo, exacto. Pero ahí también, bueno, el tema sindical es un tema que debería estar súper normado y súper regulado para que esta diferencia de poder se vaya eliminando. Por ejemplo, los sindicatos deben tener acceso a los balances y a los estados financieros de la empresa para saber efectivamente cuáles fueron las utilidades, porque en función de esas utilidades, los sindicatos pueden pedir los aumentos y los beneficios que estimen convenientes. Pero, Entonces, ¿sí? profe, pero se entiende que los sindicatos están conformados cuando no se llega a una buena comunicación entre el Mm, trabajador y el empleador, ¿o no. no? No, ¿sabes qué? Yo he escuchado eso varias veces Igual. y eso tiene que ver con una concepción muy chilena respecto del rol de los sindicatos en las empresas. Se los pongo de la siguiente manera. El derecho a sindicalización es un derecho fundamental de los trabajadores y en nuestra legislación está explícitamente dispuesto que no pueden haber prácticas antisindicales. O sea, en ninguna empresa se puede impedir que se forme un sindicato o que un trabajador integre un sindicato. Esas son prácticas Pero antisindicales esa penadas legalmente. práctica no se lleva a cabo porque Bueno, es yo que me sí, quedé sin contratación por esto. O sea, sí, por eso lo digo.
Es que ahí iba precisamente mi observación. Partamos de la base que el derecho a sindicalización es un derecho fundamental de los trabajadores. Nadie puede cuestionar ese derecho. Entonces, todas las empresas que cuenten con la cantidad necesaria para formar un sindicato, lo pueden hacer. Sin embargo, en nuestra cultura chilena y empresarial, la idea de formación de un sindicato, ¿qué significa? Cuando no hay sindicato de una empresa, ya que empieza a mover a los trabajadores y empieza a meterles en la cabeza la idea de un sindicato. ¿Cómo lo ven en la empresa? Sin duda para la jefatura o para gerencia, al decir que se está formando un sindicato para ellos es como un tema de conflicto. Van a empezar a solicitar cosas y Claro. nosotros no queremos ceder. Entonces van a empezar, lo ven como un conflicto. Exacto, lo ven como un foco de conflicto, lo Sí. ven como una relación entonces siempre de confrontación. Se ve al otro como el enemigo. Y desde el sindicato también se ve a la empresa como un enemigo. Y esa es como la lógica que funciona en la cabeza de mucha gente, de la mayoría, diría yo, de quienes integran las empresas. Y uno conoce muchas experiencias de gente que intentó hacer un sindicato en una empresa y que solo lo intentó, pero que llegó a oídos de la gerencia. ¿Y qué pasó con esa persona? Aquí estoy. Yo conocí a Mi alguien, caso principal, profe, aquí estoy en clase con usted para que me ayude. La echaron, porque las echan, po. sí, pues lo echan. Exacto. 32 personas. Exacto. Entonces, en las empresas existe esta idea errónea de que los sindicatos son enemigos de la empresa. Y para el sindicato también existe la idea de que la empresa es un enemigo. Entonces, cuando uno establece esta relación de conflicto a priori, es difícil caminar en buscar puntos en común. Y siempre las negociaciones entonces son duras o son complejas, porque hay una parte que no quiere ceder y hay otra parte que quiere obtener algo. Pero no existe esta visión de que, bueno, o sea, en Chile no debe, o sea, ninguna empresa a alguien le debería extrañar que se forme un sindicato, por ejemplo. Entonces, el solo hecho que alguien ya encuentre que la idea de formar un sindicato es como de miedo, eso ya habla de que una cosa rara de que algo más está pasando en Chile. Y los sindicatos son fundamentales para las empresas, sobre todo porque además cuando las empresas son muy grandes, la empresa no puede dialogar con cada uno de los trabajadores. Tiene que dialogar con personas que sean sus representantes y sus representantes legítimos. Porque es imposible, es como si alguien decidiera gobernar en Chile y le preguntara a cada uno de los chilenos qué opina respecto de algo. Sería imposible que alguien le preguntara a 17 millones de personas en forma personal, individual, qué opina sobre algo. Por eso tenemos representantes que se supone que opinan en función de lo que nosotros queremos. Tenemos diputados, tenemos senadores, tenemos alcaldes, autoridades elegidas, que son nuestros representantes. Entonces, los sindicatos deben funcionar con la misma lógica. En las empresas debe haber una misma lógica. Bueno, no sé si se lo dije en algún minuto, pero yo trabajé muchos años en un ámbito que se llama responsabilidad social corporativa, que ahora se habla mucho más, el concepto que se usa hoy día es de desarrollo sostenible. Entonces, la responsabilidad social corporativa es un modelo de gestión de empresa, y este modelo apunta a dirigir empresas o a hacer que las empresas funcionen bajo una lógica distinta. Y esa lógica es que las empresas se preocupen de su impacto económico, por cierto, pero que también se preocupen de su impacto social y de su impacto ambiental. Y en esos tres aristas, que son las que componen la responsabilidad social corporativa, hoy día se llama desarrollo sostenible, un elemento importante lo constituían las relaciones laborales, las relaciones con los sindicatos. Entonces, o hablar, por ejemplo, de conciliar la vida laboral con la vida familiar. Y eso se plantea en un modelo de empresa que es un modelo de empresa distinto al que nosotros tenemos en Chile. Y en esa concepción, los sindicatos son muy importantes. Entonces, así como anécdota, cuando yo trabajaba en responsabilidad social corporativa, uno conocía distintos tipos de perfiles de empresarios, ¿no? Empresarios que eran
antisindicato, absolutamente, que era la mayoría, el 99,9% eran antisindicato, pero también conocimos a un empresario muy importante de Chile, que fue presidente de la CPC, que fue presidente de Sofofa en su minuto, que fue un señor que se llama Juan Claro, que es un empresario muy importante en Chile. Y Juan Claro, a diferencia de todos los empresarios que nosotros conocíamos, Juan Claro decía, para mí es fundamental que existan sindicatos en mi empresa. Porque si yo tengo un conflicto o necesito tomar una decisión, yo tengo que saber con quién dialogar. ¿Y con quién dialogo? Con los representantes de los trabajadores, porque son los sindicatos. Pero esa concepción de que el sindicato tiene que ser aliado de la empresa no existe en Chile, casi no existe. Y la otra anécdota, que es el polo opuesto, es de un señor que se llamaba Eugenio Heiremans, que murió hace muchos años. Eugenio Heiremans era presidente de la Asociación Chilena de Seguridad, era también un empresario muy connotado. Y yo me acuerdo cuando trabajaba en responsabilidad social, una compañera de trabajo fue a una conferencia de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en Panamá, y habían muchos invitados del mundo sindical, del mundo empresarial, pero la conferencia era sobre la Organización Internacional del Trabajo, era sobre el derecho a la sindicalización, ese era el tema de la conferencia. Y nuestra compañera después nos llegó contando que Eugenio Heiremans, este empresario chileno, había sido expositor en la conferencia. Y este señor lo primero que dice, que en su empresa hay no sé cuántos miles de trabajadores, y que está orgulloso que en su empresa no existan sindicatos. Que es lo primero que dice en una conferencia que era acerca de la sindicalización. Entonces, así como que todo el mundo así no podía creer lo que estaba escuchando. Pero porque en la cabeza de este señor, que era un señor mayor, la idea del sindicato se asociaba a conflicto. O sea, cuando la empresa estaba haciendo mal algo, aparecía el sindicato. Entonces, como él consideraba que su empresa lo estaba haciendo muy bien, entonces por eso no había sindicato. Los trabajadores no tenían la necesidad de sindicalizarse. Pero él no entendía que el derecho a sindicalización no tiene que ver con que la empresa funcione bien o mal, tiene que ver con que es un derecho, así de simple. Pero él en su cabeza entendía que era, el no tener un sindicato era el mejor ejemplo de que la empresa hacía bien las cosas. Bueno, pero eso es porque existe esta concepción en Chile de que los sindicatos son problemáticos, que son confrontacionales, que siempre es una pugna entre la empresa y el sindicato, porque no existe esta idea de que el sindicato debe ser socio de la empresa y la empresa debe ser un buen aliado del sindicato. Entonces, ahí, claro, las negociaciones se vuelven más complejas en la medida que estas relaciones son más tirantes, por cierto. Son más complejas todavía. Entonces, bueno, hay sindicatos en Chile que tienen mucho poder para negociar, por ejemplo las mineras, pero hay otros sindicatos donde ese poder no existe, y las empresas hacen lo que quieren. El retail, no sé, ustedes seguramente, muchos de ustedes han trabajado o trabajaron en algún minuto en el retail. Trabajo en retail y costó, o sea, mi local tiene 3 años y costó mucho que se organizara un sindicato. De hecho, es netamente por gerencia, porque gerencia no quería sindicato. Ya, entonces, costó un mundo, pero ahora el sindicato va a cumplir 1 año, pero se da a notar que igual es como, hace todo lo que dice gerencia, o sea, en ese sentido sigue la misma modalidad, no hay negociaciones, no hay nada, así como que está, pero claro, quedó ahí. Sí, es que, claro, ese también es un tipo de sindicato que existe, porque el sindicato se crea, pero finalmente los dirigentes sindicales no son los defensores de los derechos de los trabajadores, sino que se venden un poco al sistema y pasan a ser aliados encubiertos de la gerencia o de la empresa. Y que han habido escándalos, en el mundo han habido escándalos muy grandes respecto de los sindicatos, de los presidentes de sindicatos, por ejemplo, donde grandes empresas le pagan vacaciones así lujosas con las esposas, y para que después el sindicato, la negociación con el sindicato sea más favorable. Y no solo en Chile, se pasa en el mundo entero. Pero tiene que ver con esto, en el retail es súper difícil armar sindicatos, y además es difícil porque el retail tenía esta práctica de que tenía varios distintos routes, entonces un trabajador en un mismo espacio trabajaban personas pero que pertenecían a empresas distintas.
Entonces, ¿cómo formás un sindicato con esas condiciones? Pero eso tiene, claro, eso tiene que ver con esta idea que es muy extendida en Chile, de que los sindicatos son motivo de conflicto. No son un aliado, sino que son un enemigo de. Y eso nos lleva entonces a hablar de esto que estamos hablando, de qué necesitamos entonces para que estos conflictos no se transformen en una guerra, sino que se transformen en una conversación donde todos ganen. Y aquí está lo que yo les decía, este concepto de asertividad, que es tan importante al momento de negociar o de intentar solucionar algo. El ser capaces de comunicarle al otro lo que estamos pensando, sin perder el control, sin enojarse, pero planteando, siendo súper claro en plantear nuestro punto de vista. Y que no se trata que yo tengo la razón y el otro está equivocado, sino que yo quiero que tú sepas qué estoy pensando, qué me está pasando, o qué estoy sintiendo con lo que tú estás haciendo. Y eso se aplica a la vida personal y se aplica a la vida familiar. ¿Okay? Y aquí tenemos esta matriz, este cuadrito, que resume un poco esto de las negociaciones y los resultados de las negociaciones. Y que tiene que ver con estos estilos también de negociación. Por ejemplo, cuando en el estilo sumiso, cuando la persona siempre cede ante los demás, yo siempre voy a perder y el otro va a ganar. Esa es la relación. Entonces se da entonces este primer cuadrante, en la sumisión, yo pierdo y el otro gana. Si yo evado el conflicto, todos pierden, porque no estamos solucionando nada, estamos evadiendo, estamos pateando el conflicto para más adelante. Si yo soy agresivo al negociar y yo impongo mis condiciones, yo gano, pero el otro pierde. Y esa es una condición súper peligrosa. Yo no sé, bueno, no sé si ustedes se acuerdan algo un poco de historia del colegio, a propósito de yo gano, tú pierdes. La Segunda Guerra Mundial, muchos analistas dicen que el origen de la Segunda Guerra Mundial estuvo en el acuerdo de paz de la Primera Guerra Mundial, de fines de la Primera Guerra Mundial, cuando se le impusieron a Alemania castigos muy, muy severos de la posguerra, cargas de dinero que tenía que pagar, de compensaciones que tenía que pagar Alemania, el desarme del ejército alemán, se le establecieron condiciones muy draconianas a Alemania, muy severas, y muchos dicen entonces que esa fue la cuna de la Segunda Guerra Mundial. Y eso tiene que ver porque, claro, con la Primera Guerra Mundial, los países que ganaron la guerra, entonces en esta negociación, yo gano, nosotros ganamos y Alemania pierde. Pero ese ganar, cuando uno gana y el otro pierde todo, puede generar y ser un foco de un conflicto mayor. Y luego está la solución asertiva. Y la solución asertiva es cuando yo gano, pero el otro también gana. Entonces, cuando nos acercamos a la mejor solución que nos deje contentos a ambos. Y ahí es donde yo les decía que es bueno siempre tener en claro qué es lo que uno quiere obtener de la negociación, porque ese es el parámetro para saber si yo estoy ganando o estoy perdiendo. Y la negociación asertiva es esa, es la que ambos ganan. ¿Ya? Entonces, este cuadrito es siempre como un súper buen resumen de estas realidades que se dan al momento de resolver un problema. Y a ese cuadrito, o a ese concepto perfecto que es el concepto de la asertividad, donde yo gano y tú ganas, le vamos a sumar una fórmula que si a la asertividad le sumamos la empatía, ya estamos en otro mundo, así estamos en el mundo perfecto. Porque la asertividad es que uno sea capaz de expresar su punto de vista, y la empatía, ¿qué será la empatía entonces? En Chile hoy día se habla mucho de ser empático. La empatía, a partir del estallido social, este concepto aparecía cada rato. La empatía, hay que ser empáticos. ¿Qué significaba eso? ¿O qué significa ese concepto? Ponerse en la situación del otro, en los zapatos del otro. Ponerse en los zapatos del otro. Exacto. Porque claro, una persona que nunca ha tenido necesidades, cuando se le pide que sea empática, se le pide que entienda a una persona que sí tiene necesidades económicas.
Entonces que con 400 lucas no llega a fin de mes, y tiene que hacer enormes sacrificios para poder comer, o para poder tomar el bus e ir a trabajar. Entonces la empatía es ponerse en los zapatos del otro, ponerse realmente en la situación del otro, tratar de entender por un minuto lo que siente el otro estando en esa situación, por ejemplo. Y la asertividad tiene que ver con que yo sea capaz de decirle al otro lo que estoy pensando, y escuchar al otro, y ser capaz de escuchar al otro también. Entonces, cuando uno se encuentra con esa fórmula de asertividad más empatía, estamos hablando del mundo perfecto. Porque ahí no hay espacio para ninguna discusión. Veamos este ejemplo. ¿Cuál es la respuesta que ustedes eligen o qué harían ustedes? Dice, una pareja entra a un restaurante, el mesero los guía a la mesa y va en busca del menú y de la carta de vinos. Una de las personas que se sienta en el restaurante se da cuenta de que su copa tiene manchas de agua, porque seguramente quedó mal secada. ¿Cuál es la conducta asertiva que esperaríamos para resolver esta situación? De esas tres, ¿cuál es la conducta asertiva? Yo elegiría... La C. Yo Yo elegiría la sé, C. a mí La C. me ha pasado, pero con los La C. cubiertos. ¿Ya? ¿Y cuál eligen? La C. La C. La C. La La C. C. ¿Todos eligen la C? Sí, La yo la C. C. O sea, Sí. lo que hago yo en mi caso es, joven, Sí. disculpe, ¿sabe? Pucha, ¿me podría cambiar la copa si no es mucha molestia? Es que mire, quedó con una manchita. Ah, sí, no se Ya. preocupe. Y me ha pasado que me han dicho, sí, no hay problema. Ok, perfecto. Veamos entonces las opciones. Llama al mesero indignado y le hace ver su malestar a gritos. Eso es una actitud agresiva. Se queda callado y limpia la copa con la servilleta. Esa es una actitud pasiva. Llama al mesero y le pide por favor que le cambie la copa. Asertiva. ¿Y qué es la solución asertiva? Pues es decirle al otro cuál es el problema. Pero es eso nomás, cámbiame la copa por una que esté limpia, punto. Se soluciona el problema, nada más que eso. Y no vamos a seguir dándole vueltas, oye, mira la copa, cómo ponen esta copa así con manchas de agua, y que esto quizás es un restaurante último, y que la cocina seguramente cómo será. Empezamos a especular muchas cosas. Pero la solución de raíz es, ok, mira, esto tiene manchas, ya. Mozo, por favor, cámbiame la copa que tiene manchas de agua, ok, solucionado. Y el señor me trae una copa limpia, así de simple. Ya, otro ejemplo. Usted trabaja en el área de recursos humanos y contratan a un nuevo trabajador con un sueldo acordado. Cuando se hizo el ofrecimiento de sueldo, se le indicó al trabajador que el sueldo era bruto. Después del primer mes de trabajo, el trabajador recibe su sueldo y con indignación se da cuenta que es menor al pactado. Ante esta situación, el trabajador decide ir a reclamar a primera hora del día lunes, después de haber manifestado su molestia todo el fin de semana a su entorno familiar. Así es que el día lunes a primera hora se dirige al área de recursos humanos muy indignado, señalando que lo habían engañado. La encargada de recursos humanos lo recibe en su oficina y escucha su reclamo. ¿Cuál de las siguientes actitudes representa la empatía de la encargada de recursos humanos ante la actitud del trabajador? De las tres, ¿cuál creen ustedes que es la actitud más empática? La La actitud más asertiva. Perdón, estamos hablando de empatía. La actitud empática. La ¿Ya? ¿El resto? también. ¿Todos Sí, están de acuerdo? ¿Sí? Ya. Sí, la A. Entonces, las alternativas son, lo llama por su nombre y le indica que va a revisar su caso, pero que le parece extraño porque el pago de sueldo se hace a través de un sistema computacional, pero que ella entiende que si le pasara lo mismo, seguramente estaría molesta. Le indica que lo resolverá de inmediato, con lo que logra que el trabajador se calme. Y a ver, dice, la encargada de recursos humanos le indica que ella no dialoga con personas violentas y que hablará con él cuando se calme. Y la C dice, la encargada de recursos humanos dice que es imposible, ya que el cálculo de los sueldos es computacional, por lo tanto no puede haber un error. Entonces, es correcto, la actitud empática en este caso es la A. Yo me pongo en el lugar del trabajador, de que si a mí me pasara Claro, también... porque se yo puso también ella como ejemplo. Exacto, yo me enojaría porque yo en mi cabeza había hecho un cálculo, pero resulta que me pagaron un cálculo, una cantidad distinta.
Y tal vez aquí el error está en que al trabajador se le ofreció el sueldo bruto, y él pensó que ese era el sueldo que iba a ganar, pero al sueldo bruto le tenemos que hacer descuentos de los descuentos legales, y obviamente eso significa ganar menos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos ejemplos, uno de un caso de asertividad y otro caso de empatía. Pueden pensar en ejemplos de conducta, de una situación donde existan una conducta de empatía y una conducta de asertividad. Piensen por unos momentos, alguna experiencia personal donde ustedes hayan sido asertivos o hayan sido empáticos, en el trabajo o en la vida personal. O sea, a mí me pasa mucho, por ejemplo, porque yo estoy a cargo de un grupo de personas en la noche, y estos chicos son todos jovencitos, recién empezando a trabajar. Okay. Entonces, Recursos Humanos les ofrece un tipo de sueldo, y siempre tienen diferencias con los sueldos. Entonces yo, trato de explicarles cómo es la modalidad, me retroalimento de ello, me digo, ¿pero qué te dijeron? ¿Qué es lo que te explicaron? Entonces, ya, mira, esto es de esta forma, te van a pagar de esta cantidad de dinero, tu hora vale tanto. Entonces, trato de desglosar una liquidación, y también les hago, me tomo como ejemplo, mira, a mí me pasó esto, suele pasar esta situación cuando tienes diferencia de hora, es por eso que ustedes tienen que estar siempre engorroso, pero lamentablemente en esta empresa hay que siempre estar pendiente todos los meses de si te marcaste o no la hora, estar pidiendo esa información, el libro de marcación, ver las liquidaciones, porque lamentablemente si uno no pide liquidación no la entrega. Entonces, claro, yo empatizo mucho con ellos y siempre me pongo como ejemplo. A ver, sabes que a mí me pasó, entonces trato de ayudarlos en ese sentido y de educarlos en el mundo laboral. Porque como están recién, no tienen idea, y suele pasar que siempre les tienen diferencia, claro, porque se aprovechan de esa situación. El desconocimiento de ellos suele pasar que se puede decir mal, pero que lo embarren en el sueldo. Sí, se entiende la idea. Sí, claro. Ok, sí, eso es un súper buen ejemplo de lo que es ser empática, ¿sí? Creo que esta habilidad se desarrolló cuando empezamos a estudiar, o sea, en mi caso por completo, porque los trabajos en grupo, de una modalidad que uno no estaba acostumbrado, desarrollaste todo. La empatía, la asertividad y todos los conceptos que usted ha desarrollado hasta ahora se han transformado en una experiencia de vida para todos, porque todos estamos en la misma, todos tenemos que estudiar, trabajar, encargarnos de la casa, ser mamá, ser profesora y todo lo que conlleva la vida. Y además, estar a distancia con personas que te tocan de un grupo, y muchas veces tenés que ser empática porque no hay señal, o porque no tenés el tiempo, o porque uno trabaja de noche, otro de día, millones de problemas. Entonces creo que más que cotidianamente, uno lo vive a diario. O sea, al menos todos los que estamos acá lo vivimos a diario. Solo basta que diga trabajo en grupo y ya vas a ver que todo lo que usted pide está desarrollado. Perfecto. Pero, y eso además es clave, porque el trabajo que hacen ustedes, que en el área en la que van a trabajar, esas dos cualidades son fundamentales. Porque además el generar un buen ambiente laboral tiene que ver con eso, tiene que ver con... Y a veces la gente solo quiere que la escuchen. A lo mejor ni siquiera resolver el problema, se quedó con la misma situación, pero el solo hecho de que alguien lo escuche y sentirse escuchado ya hace la diferencia completamente. De hecho, me tocó esta semana que uno de los chiquillos con los que trabajo me decía, jefa, ¿qué es lo que es feedback? Entonces yo les expliqué, y a su vez por un grupo de WhatsApp la persona de Recursos Humanos le explicó, pero un concepto completamente distinto.
Y dentro de eso le contestó el gerente dentro del mismo WhatsApp y también completamente distinto, o sea, ni siquiera se acercó a la respuesta que yo le di y él quedó así como chuta, ya son conceptos distintos que tiene y la visión que tiene cada uno por el rol que están cumpliendo, Claro. pero no le explicaron en sí la definición exacta. Ya, ¿viste? Bueno, es que eso, la experiencia laboral obviamente que te ayuda mucho para ir, bueno, ahora estamos como haciendo visibles estos conceptos, pero ustedes se dan cuenta de que los usan todos los días. Son elementos que uno tiene que desarrollar en el ámbito laboral, porque estamos siempre rodeados de personas, estamos en muchas horas en nuestro trabajo. Entonces, y tenemos que además tratar de generar buenos climas laborales porque pasamos gran parte del día en el trabajo, no en nuestra casa. O sea, yo creo que el tema pasa también por un tema donde creo que se usa mucho, es con la gente del aseo, siempre, habitualmente. Porque cuando van a ver su liquidación o cosas, de repente no entienden qué se les descontó o qué se les adjuntó. Y yo conocí directamente ese caso con una empresa llamada McLean, que trabajaba en la fábrica donde yo estaba, y todos los meses tenían problemas la pobre gente para llegar con la micro a fin de mes. IST también es una empresa de aseo que yo creo que la deben conocer algunos, y siempre se abusa con esa gente. O sea, yo encuentro que es una burla. En más de alguna ocasión ayudé a una señora para la micro porque en realidad es entendible. Y la señora hacía su hora extra, y 12 horas, a veces turnos de 12 horas, entonces no me cuadraba. Y está bien, todos tenemos nuestros gastos, pero el sueldo que les pagan a veces yo encuentro que igual es muy poco. Es muy poco porque realmente yo siempre le digo a la gente esto: ¿quién va a querer sacarte, y perdonen la palabra que voy a ocupar, la caca que tú hacís? Nadie, nadie. Porque Exacto, ese trabajo, chiquillos, para que ustedes sepan, yo lo viví. Es un trabajo que para mí me honra, compadre, y me enorgullezco porque yo en algún momento lo hice, y con harto orgullo lo digo, porque partí de bien abajo y valoro a esa gente. Lo mismo que a los guardias, la gente del aseo. Es rico conversar con esa gente, enriquecedor, porque esa gente a veces sabe, la vida les enseña otras cosas, chiquillos. Sí. Nosotros nos estamos culturizando académicamente, lo cual me enriquece mucho para nosotros y para todos los que estamos en esta clase, pero hay gente que a lo mejor no tiene esa posibilidad. Pero cómo me gustaría que mi país fuera otro, y donde la gente sí se pudiera culturizar y valorar a la gente que hace el aseo, porque realmente... Pero no los valoran, para nada. Eso es lo que pasa. Todo lo contrario, lo humillan a uno. Siempre lo humillan. Y lloro porque chiquillos, de verdad, son personas igual que nosotros, somos seres humanos. Y no valoramos al ser humano en ocasiones. Y eso me da rabia. Es lo que hablamos el otro día, que hay poca tolerancia. Entonces, sí, bastante, Pau. Pero ahora realmente la gente está entendiendo y se está culturizando con estos conceptos. O sea, eso yo es lo que pasa. También trabajé haciendo aseo por una empresa que de verdad, o sea, gracias a Dios yo tenía la cultura, porque yo estudié contabilidad, entonces manejaba algunos términos por situaciones de la vida. Entré a trabajar en el aseo de noche en un hospital. Y es increíble, claro, la falta de, no sé cómo decirlo, pero cómo pasan a llevar a la persona que tiene menos educación. Mucho. Claro, Igual trabajé en eso. No sé si se han topado con ese compadre horrible. Tú vas caminando y te mira por sobre el hombro. Esa mirada ya es como que, compadre, es un ser humano y te está haciendo un trabajo que ni tú mismo, te aseguro que ni tú lo haces. Así yo digo muchas veces. Esa persona es más humana que tú y que yo a veces. Y sabes tú que a mí me enriquece, porque cuando hablo con las tías del aseo, siempre le digo: oiga tía, ¿y cuándo vamos a salir a bailar? Vamos a pegar un piecito de cueca, vaya el chancho con chaleco, le digo yo. Vamos a comer una parrillada. Sí, Waldito, me dicen, cuando usted tenga un tiempo, nos vamos. Ya, pues le digo yo. Y en algún momento, a más de una tía del aseo, me enorgullezco y lo digo con harta alegría, fui a dejarla en mi auto a su casa, porque es enriquecedor, de verdad que sí. Y conocís poblaciones, gente agradable, te invitan a comer asado. Lo mismo, amo mucho a la gente del mercado central, del terminal pesquero, y a los camioneros también por su labor, porque encuentro que son gente que se levantan a las 4 o 3 de la mañana para ir a trabajar. Chiquillos, son trabajos súper valorables. Gente de esfuerzo. Claro. La gente de la feria es maravillosa. Es nuestro rol, y ya que conocemos muchos conceptos y estamos estudiando esto, con mayor razón tenemos que, en cierta forma, nuestra sabiduría
traspasarla a los demás de alguna forma. O sea, por lo menos es un concepto que yo tengo hace mucho tiempo y no me las sé todas, pero creo que al tener un poquito más de educación, uno puede transmitirla a los demás, sobre todo a estas personas que no fueron muy afortunadas en ese sentido. Yo no sé si yo discrepo ahí, no creo que sea educación, Pau. Mi forma de ser, yo creo que no. Creo que educación, trabajé en colegio y los papás a los niños no le enseñan nada. O sea, el niño puede botar el confort al suelo y dice que hay alguien que está encargado de recogérselo. Y yo lo viví. Es que esa es la nueva, es como el nuevo raciocinio de la gente de ahora, de las personas, la juventud de ahora, que no le enseñan respeto a los más chicos, no le enseñan la tolerancia, no le enseñan solamente, ellos piden sus derechos, pero no le enseñan los deberes. Y ese es el error. Yo creo que los valores son los que se dejan de enseñar, porque por ejemplo el decir gracias, buenas tardes, buenos días, retirar la mesa, son valores que yo le inculco a mi hija pequeña, que yo veo que ninguna de los alumnos donde estoy lo hace. No, al docente no se le pregunta, hola, no se le saluda, los niños no lo hacen. Se le ordena, ellos ordenan a los docentes. Sí, es cierto lo que dicen ustedes, yo creo que, bueno, nos falta mucho, pero yo siento que estamos como despertando a ese tipo de darnos cuenta de esa realidad. Nosotros todavía tenemos muchas cosas que mejorar como país. Una de esas es el profundo clasismo que existe en este país, que ustedes lo grafican muy bien con... Pero yo creo que la pandemia, profesora, está haciendo el cambio también. Sí, porque, por ejemplo, las clases online, cuando yo llegaba cansada y decía tenía 32 niños, ahora las mamás entienden la pega, que hay que hacer una rúbrica, una evaluación, mandar el PPT, que lo descarguen, que hacer el PPT, claro, crear todas las actividades para hacer entretenida una clase. Mandar por correo. Sí. Claro. Sí, yo creo que la empatía es algo que hemos estado aprendiendo, quienes no la conocían o no la ponían en práctica. Yo siento que lo que ha pasado en Chile desde el año pasado hasta ahora, con pandemia, con crisis social, nos está obligando a darnos cuenta de cómo está el otro, de mirar al otro, que era algo que no hacíamos. O sea, yo creo que también mirar a las personas que uno miraba por sobre el hombro, que es en el caso de lo que pasa en la casa, uno dice, con los niños en la casa, estoy vuelta loca con los desafíos, pero tienes 1, 2. Sí. Los profesores tienen a cargo a 35. Sí. Entonces, son 35 de tus hijos que además no le enseñas valores de cómo respetar al otro. Sí. Es que yo siento que sí, vivimos en una sociedad donde el exitismo ha primado por mucho tiempo, donde lo que se valora es el que tiene más dinero, porque eso es el sinónimo de ser exitoso, el que tiene la casa más grande, el que tiene el auto de último modelo, y finalmente el valor de las personas es en base a lo que tienen, no a lo que son. Nos olvidamos de eso. Y yo siento que hoy día estamos empezando como a recuperar algo de eso, de esa humanidad que perdimos, y valorar a la gente por lo que son nomás, ¿no? O sea, cuando uno conoce otras realidades se da cuenta de que eso no existe, eso es lo más terrible. Así como, es como meterle algo en el cerebro a la gente y cambiarles el cerebro, porque eso no existe, eso es muy latinoamericano, bueno, y eso tiene una explicación histórica también, pero en Europa, en otros países desarrollados, esta concepción de que la persona que hace el aseo es mal vista o es un trabajo mal visto, eso no existe. Las personas valen por lo que son, no por lo que hacen, no por lo que ganan. Entonces, y eso es algo que nosotros tenemos que aprender hoy día, y eso tiene que ver mucho con este concepto de empatía del que estamos hablando. Tenemos que ser capaces de respetarnos, tenemos que ser capaces de valorar al que está al lado, y lo que ustedes dicen, por la persona que hace el aseo es una persona tan importante como la persona que dirige la empresa, porque sin ese aseo, y en esta pandemia lo hemos vivido en carne propia. O sea, si la gente que recoge la basura no hubiese hecho su pega durante todo este tiempo que estuvimos encerrados, imagínense lo que hubiese sido. Entonces, ahí todos los trabajos que son básicos resultaron ser los más importantes para nuestra vida diaria.
el que recogía la basura, pasó a ser el imprescindible. Todos los demás podían no estar, pero él tenía que estar. Entonces, yo siento que estamos un poco aprendiendo a ser más empáticos, a mirar lo que pasa alrededor nuestro, y la gente que vivía o que vive todavía en burbujas, que no quieren ver, no quieren darse cuenta de que hay una realidad que vive la mayoría de los chilenos, que es una realidad de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, bueno, los ejemplos que ustedes dan, pues, el trabajador que se levanta a las 5 de la mañana y que anda 2 horas en una micro para poder llegar a su trabajo, que gana un sueldo que es miserable porque no le alcanza para vivir dignamente. Esas cosas son las que tenemos que ser capaces de entender, y a lo mejor nosotros no lo vivimos de esa manera tan intensa, hemos tenido la suerte de a lo mejor no vivirla, pero conocemos a gente que la vive a diario, y no es justo que eso siga pasando, ya no más, no es justo, porque es posible construir un mejor país. Bueno, era lo que yo un poco les decía el otro día, es que de verdad, chiquillos, que no puede ser que existan sociedades donde las personas son tan importantes y donde es posible vivir de una manera digna, y nosotros cuando nos miramos y cuando yo veo la realidad de Chile, es que yo no puedo entender que vivamos como estamos viviendo. Porque se puede construir un mejor país, podemos construir un mejor país. Y debemos, yo creo que es una obligación nuestra construir un mejor país. Y por eso, lo que yo les decía el otro día, no podemos salir de esta situación igual como antes de. Y yo lo marco con el 18 de octubre en adelante, o sea, con pandemia y con crisis, estallido social incluido. Esto no nos puede dejar inmunes, no podemos ser los mismos seres humanos que éramos antes. Tenemos que pensar en vivir en un país distinto, en trabajar en una empresa distinta, cómo contribuimos, cómo colaboramos a que una empresa sea más humana. Y bueno, esto tiene un poco que ver con lo que yo les decía, yo trabajé mucho tiempo en responsabilidad social, y el tema de la responsabilidad social no tiene que ver con ir contra el lucro, que también se ha satanizado tanto, sino que es cómo se lucra, a costa de qué se lucra. Y las empresas en Chile han lucrado y han ganado a costa de cualquier cosa, a costa de la vida de personas, a costa de la contaminación de ciudades enteras, a costa de la desaparición de recursos, a costa del robo de agua, o la apropiación de agua, de la destrucción de glaciares. Entonces, porque lo importante era ganar. Sin embargo, yo siento que hoy día hay un stop a eso, y eso es que podemos construir un mejor país. No se trata de que el lucro sea malo por sí, no. El lucro es bueno porque todos queremos lucrar, todos si quisiéramos iniciar un negocio, lo iniciamos para poder ganar plata. Pero el tema hoy día es cómo lucramos. No puede ser a costa de todo, no puede ser a costa de los trabajadores, no puede ser a costa de la seguridad de los trabajadores, no puede ser a costa de la salud de los trabajadores, no puede ser a costa del sufrimiento de los trabajadores. Entonces, yo me acuerdo que en el estallido, bueno, al inicio del estallido social aparecieron muchos videos a propósito de malas conductas de ejecutivos de empresa, y había un video que a mí me dejó muy impactada, era una construcción, y el jefe de la obra, que seguramente un ingeniero que estudió en alguna universidad de este país, el ingeniero humilló a los trabajadores, los humilló, y diciéndoles que pues estaban reclamando, no me acuerdo por qué estaban reclamando los trabajadores, pero era ya en pandemia, y los humilló de una manera que yo no podía creer lo que estaba viendo y escuchando. Y yo decía... Es una inmobiliaria, ¿no? Era una obra, estaban construyendo un edificio. Sí. Sí, pero y el gallo le decía una sarta de cosas, pero era humillante. Y yo pensaba, este ingeniero, ¿en qué universidad estudió? ¿Qué le enseñaron a este sujeto que trata de esa manera a los trabajadores? Entonces era como ya, en el fondo era, ustedes no me sirven, o sea, aquí ustedes son todos reemplazables y valen nada.
si quieren se van, y yo mañana tengo a 10 trabajadores buscando el mismo puesto. Pero una inhumanidad para tratar a los trabajadores. Entonces yo decía, con razón está pasando lo que está pasando, si la gente se enfrenta a eso todos los días. Entonces, eso tiene que ver con este concepto de empatizar con el otro, Y el de caso, ponerse en los zapatos del otro. Recuerda el caso del dueño de una fábrica que trataba mal a sus trabajadores, los golpeaba, ¿se acuerdan ese? Que también fue bien nombrado Era ese de caso. esta empresa de comida rápida, ¿no? Acá en Colina. Sí, con un niño de Sí, síndrome de sí, Down. Y también, otro o que sea, había en Colina también que maltrató a las personas, que eso, también fue súper mediático. sí, que le pegaba a la gente, o sea, era Sí, una... Se creía dueño fondo, bueno, peor que sí. el señor de la querencia. Sí. Pero muchas conductas abusivas que hoy día ya quedan al descubierto, pero al segundo que están pasando. ¿Se acuerdan este señor en el sur, en Pucón, cuando una monja y otra señora se iban a sentar en la playa y las echó porque era su playa? De una manera. Entonces, Pero eso sí que es súper habitual. Es El súper presidente habitual. Casco, Es súper habitual. ese, el exacto. presidente Casco. Sí. Yo creo que no se había visto en una grabación, pero los dueños de fondos son Ah, no, súper por cierto. habituales. Sí, Súper por habituales. cierto. Que es la Son conducta. Es que ahora, claro, ahora con el tema tecnológico y todos manejan un celular, están todos más expuestos, es por eso que ahora se ve todo, Sí. los videos, ¿cuánto se llama? Todos los videos de impotencia o no sé, de todo lo que está pasando en realidad, Sí. ahora todos están expuestos. O sea, Sí. ayer, por ejemplo, tengo una amiga en común, trabaja en un retail en Plaza Vespucio. Me dice, por favor no digan esto y todo porque está como súper como callado todavía por sindicato. Pero yo sé que de aquí no sale. El tema es que entró una turba de gente y destruyeron pero completamente lo que es el servicio al cliente de Falabella. Me mostró fotos, pero todo destruido. Todos los trabajadores tuvieron que esconderse en una oficina porque estaban expuestas a también que la agredieran. Sí. O sea, fue muy complicado. Y me decía, yo no entiendo, es mi fuente de trabajo, yo no estoy haciendo ningún mal. O sea, ellos dicen, no, tenemos que romper actos tal por cual, porque van a perder y todo, pero no se están dando cuenta que están destruyendo los mismos fuentes de trabajo de trabajadores, o sea, de personas normales. Y ella estaba muy impotente sobre toda esta situación. Entonces, claro, yo estoy en desacuerdo con muchas situaciones a nivel país, pero ¿por qué destruyen mi trabajo? Decía. Y yo ha pasado un montón de gente que tiene negocios, pyme y todo el cuento. Sí. Entonces yo decía, claro, o sea, hay una violencia, pero completamente o sea, o que se piensa que en base a la violencia vas a poder conseguir todo lo que quieres, pero no es así. O sea, nadie se dedica a decir como ya, a ver, veamos cuál es el problema, tratemos de dialogar, comunicarnos, sino que frente a esto, no, destruyamos, rompamos, da lo mismo, y creen que al destruir, o sea, a la empresa le van a afectar en algo. Nada, pues si está todo asegurado. O sea, lo único que perjudican es al trabajador nomás. Sí. Sí, pero yo ahí concuerdo contigo y mi pregunta es, siempre cuando pasan esas situaciones, claro, obviamente uno no puede estar de acuerdo con esos niveles de violencia, pero a mí me pasa que cuando yo veo ese tipo de situaciones, mi reflexión es, ¿qué está pasando en Chile para que estas personas sean así de violentas? Yo en mi trabajo yo lo discutía mucho con mi jefe, que él cree que vive en el país feliz de Piñera, en este oasis. Entonces, yo le decía, este país, a mí antes del estallido social incluso, lo conversábamos, y yo le decía, pero a mí me impresiona el nivel de violencia de los chilenos. O sea, y era una cosa que se palpitaba en el aire, así se palpaba en el aire, sobre todo en el metro, que ya es mi parámetro, porque a la gente un roce o lo miraste feo o cualquier cosa, era una pelea, una discusión, la gente se empezaba como a agredir, así que casi te voy a pegar, y así te descomponía todo el día. Uno tomaba el metro a esa hora y se encontraba con algo como eso, te descomponía la vida. Pero yo sentía que en la calle yo miraba a la gente y yo sentía que había un nivel de agresividad en la gente, así como latente, esperando salir.
Entonces, para mí no fue sorpresa el estallido social, y de hecho en estas conversaciones yo lo dije el 2017, cuando Piñera fue elegido, yo dije, esto va a pasar, va a haber un gran estallido social y esto le va a costar el gobierno Piñera. El Igual estallido lo ocurrió, pero no pensé, le ha costado al gobierno Piñera todavía. yo igual lo Pero, pensé, pero porque la gente no votó. Cada uno bueno, sabe las claro, po, consecuencias. exacto. Pero yo siento que hay una acumulación de violencia de mucho tiempo, y esa violencia tiene que ver con todos estos abusos, ¿no? Que ustedes, estas experiencias del día a día que ustedes relatan. Y entonces cuando pasan esas acciones así de violentas como desenfrenadas, yo no puedo dejar de pensar por qué alguien hace esto. O sea, ¿qué pasa en su vida, qué pasa en su cabeza para que esa persona sienta que es la manera de resolver algo? Y eso me hace pensar que nuestro problema es más grave todavía, porque hay algo que esta violencia latente no es una violencia que se soluciona de un día para otro, es Es una que violencia es como una violencia heredada por la rabia de los de Sí, atrás. sí, Pero absolutamente. a mí lo que me incomodaba o lo que me molestaba, en ese sentido que mi marido en ese tiempo trabajaba en Uber, entonces él me decía, Pau, de Plaza Italia hacia abajo o de Manuel Mora hacia abajo, la embarrada. Pero de ahí hacia arriba, escuela militar, la DS, todo, nada. Como que era un mundo normal, no pasaba Sí, nada, transitaban sí, súper bien, o sea, eran como los dos polos, ¿sí? La violencia y la paz. sí, Entonces yo decía, ¿por qué sucede eso? Y dije, porque estamos segmentados. Y aquí yo vivo en Colina también. O sea, está el sí, sector de Chicureo, ¿no? Y el sector de Colina Centro y hacia abajo, y cada vez estamos siendo más segregados, porque nos están llenando de condominios, pero condominios todos de una clase sí, social un poquito más alta. ¿Y qué es lo que sí, están haciendo? Separando, dividiendo. Por sí. ejemplo, en la carretera de los Libertadores hay muchos condominios. ¿Qué es lo que están haciendo la municipalidad? Llenando de cerros para que no se vean unos con otros. Entonces yo decía, ¿cómo nos segregan? Yo decía, por qué pasa eso? Sí, Entonces son situaciones que se dan que uno dice, pero ¿cómo? sí. Yo me acuerdo a propósito de esa segregación, hace muchos años atrás también. No sé si alguien conoce Peñalolén hacia arriba, casi al final de Avenida Grecia, hay todo un sector de condominios nuevos, y cuando se construyeron esos condominios nuevos, Grecia quedó enrejado, había como un jardín central y había una reja que separaba las nuevas villas, los nuevos condominios con las casas antiguas. Y yo tengo una prima que vive vive en esas casas nuevas, en ese condominio, y yo iba a su casa y yo no podía creer que había una reja que separaba a los vecinos que habían sido históricos toda la vida, habían vivido en esa calle, en ese sector, versus esta nueva gente, la gente más acomodada. Y yo, o sea, que a mí no me cabía en la cabeza, nuestro muro de Berlín así, puesto en Peñalolén. Y mi prima decía, o sea, mi prima también es como la misma onda, decía, "Es que no me cabe en la cabeza, qué vergüenza", así era como doloroso, era indigno, de verdad que era indigno, porque si yo hubiese vivido en la casa del frente, en la casa histórica que yo viví toda la vida ahí, y me construyen una reja para separarme de los otros, porque los otros son mejores que yo, pero qué indignación, o sea, yo ahí justifico la violencia porque esa es una violencia que se va construyendo en el día a día, ese maltrato, esa es una humillación, es un maltrato, esta segregación que te dice que unos son mejores que otros porque viven en una casa distinta, porque tienen sueldos distintos. Es lo mismo que estábamos hablando al comienzo. Todas las personas son iguales, da lo mismo donde vivan, cómo vivan, qué comen, si tienen auto o no tienen auto. Las personas no valen por eso, pero en esta concepción de país Ahora tenemos. sí es distinto, ahora sí es distinto y puede tener otro punto de vista, por ejemplo, si la división sea porque en el otro lugar o la otra situación social hay mucha delincuencia. Claro, sí, seguramente había sus razones. Bueno, después ya me explicaron como que esa reja había quedado ahí porque finalmente iban a remodelar toda Grecia, de hecho lo remodelaron al final y sacaron la reja que separaba eh, los
los sectores, pero era como muy extraño esto. Bueno, ese es el país que tenemos, y ese país tiene que ver con esta empatía que nos hace falta en el día a día. Y ser asertivos también, pues estos conceptos los aplicamos todos los días. Y bueno, y aquí tenemos algunos ejemplos de imágenes donde uno puede poner a prueba la empatía, poder ponerse en el lugar del otro, el sentir cómo sentiría el otro, que son como ejemplos de la vida cotidiana. La película es de mares de llanto. La película me hizo mares llorar, de pero llanto. Me sacó no lloró toda la con esa pena película? acumulada. Toda la pena acumulada. tremenda esa película. Sí. Tremenda. Yo cada vez que la veo lloro, así, oh, oh. Hachiko. Sí, Hachiko. Sí, y es eso, pues es como ponerse en los zapatos del otro y tratar de sentir cómo se sentiría el otro. Y esa es la clave, no es tan difícil en la teoría, pero hay que aplicarlo en la práctica. Y que tiene que ver con este concepto de empatía. ¿Sí? Y vamos a alcanzar a hacer un ejercicio que es de... Aquí tenemos un segundo ejercicio de esta resolución de conflictos de la que estamos hablando. Y lo vamos a resolver entre todos. Vamos a aprovechar, ya. Este es el caso. Este también es un conflicto que se genera en una empresa. Entonces, en la empresa de tecnología, esto es muy importante, el rubro, la empresa de tecnología Supertech, existe una cultura corporativa de relajo respecto del control de hora de llegada a la oficina. Existe un horario formal de trabajo de 9 a 18 horas. Los trabajadores llegan normalmente a las 9:10, 9:15, 9:30. El nuevo gerente entiende esta cultura corporativa, pero a medida que pasan las semanas se da cuenta de que cada vez es más frecuente que los trabajadores lleguen pasadas las 9. Desde su llegada puso énfasis en lo importante que era cumplir con las metas. Sin embargo, ahora le genera molestia que los trabajadores no lleguen a la hora, ya que los considera flojos, y ya que considera que esto es flojera, sin considerar que los trabajadores llegan a preparar su desayuno antes de iniciar sus labores diarias. Los trabajadores efectivamente cumplen con las metas establecidas y se quedan hasta más tarde si es necesario. Pero el gerente ya no tolera que los trabajadores lleguen tarde y lo está asociando con flojera y relajo. El gerente se ha quejado con el subgerente, pero no le ha llamado la atención a los trabajadores, sino que solo ha hecho uso de la comunicación no verbal, como mirar el reloj cuando pasa frente a los trabajadores, o saluda a los trabajadores diciendo buenas noches. El gerente finalmente estalla de ira y reta a todo el mundo. El día en el que llegó a la oficina a las 7 de la mañana, ya que debían entregar un trabajo a las 17 horas, y el equipo encargado de finalizar el trabajo llegó recién a las 10 de la mañana. Entonces, hagamos un pequeño ejercicio. ¿Cuál es el problema en este caso? ¿Cuál creen ustedes que es el problema? La hora de llegada. Ok, hora de llegada. ¿Quién más dice? La cultura corporativa. ¿Cuál cultura? Hay una cultura corporativa que ya está instalada porque es una área de tecnología. Muchas veces las empresas que trabajan en esa área no tienen horario, ¿sí? O tienen otro tipo de contrato. ¿Ya? Yo y creo entonces que esa cultura corporativa es aceptar entonces horarios, no sí, respetar los horarios. Estás trabajando a base de metas. Perfecto. Puedes tener un tipo de contrato en el cual mencione que tienes que alcanzar las metas que se te está pidiendo. Ya. No necesitas un horario establecido. Ok, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién dice otro problema en este ejemplo? ¿Quién encuentra otro problema? ¿Cuál es el problema real? Eso es lo que estamos buscando. Yo creo que el problema real es que fue mal comunicado, porque si me ponen un horario que entro a las 9 y salgo a las 6, entonces después me dan las opciones que puedo llegar, si es que atrasado de 9:10 hasta las 9:30, entonces la persona entiende, puedo llegar a las 9:30.
Entonces se entiende mal el concepto, entonces sienten que tienen chance para llegar más tarde y se hace habitual normalmente. Entonces por eso yo creo que el problema en sí es el horario. Por eso el gerente... Está como bien definido. No está como bien definido el horario. Desde su llegada puso énfasis que lo importante era cumplir con las metas. O sea, las primeras reglas fueron esas, cumplir con las metas establecidas. Si yo le digo al Waldo, tenemos que hacer este trabajo, a mí no me importa el horario, la cosa es hacer el trabajo en realidad. Porque ya establecimos ese parámetro. Ya. ¿Ustedes creen que el gerente tiene razón para enojarse a ese nivel? Yo creo que no, porque si la gente estaba cumpliendo con lo que él solicitaba, con lo que dice Ana, Ruth, con respecto a las metas, claro, o sea, no tendría mucha injerencia. Ahora, si él era más cerrado en ese sentido de pensamiento, que entendía el concepto que tenían que llegar temprano y sí o sí, además tenían que cumplir las metas. Entonces, yo creo que netamente fue una mala comunicación. Ya, ok, mala comunicación, entonces el problema no es la hora, no es la hora de llegada. Como lo plantearon, sí. No, yo creo que es establecer directamente lo que se está pidiendo. O sea, quieres que sea un horario o cumplimiento de metas, que son contratos distintos, y evaluaciones distintas, y desarrollos distintos. Si a mí me dicen, tienes que entregar 5 computadores, y no me está diciendo el horario, puedo entregarlo durante mis 24 horas. No quiere decir que tenga un sistema. Si la profesora me dice, el trabajo se abre a las 8 del viernes y se termina a las 8, yo ya sé los límites, los horarios y las reglas que ella me dio. Ok, perfecto. Y si, a ver, vamos desglosando. Esto es una empresa de tecnología. Ese es un punto importante. Sí. Hay una cultura corporativa instalada en la empresa. O sea, la empresa funciona así. Y esa cultura corporativa es que la gente llega, no llega necesariamente a las 9, llega a las 9:10, 9:15, 9:30, y eso siempre ha sido igual. Y hay otro elemento que es importante también, y es que en esta empresa se trabaja en base a metas. Si yo trabajo en base a metas, ¿será importante la hora de llegada? No, es solo cumplir las metas establecidas. Exacto. Y las metas establecidas, exacto. Y aquí lo dice en algún minuto, que los trabajadores cumplen con las metas establecidas. Es más, se quedan hasta más tarde si es necesario. Yo creo que ellos están dispuestos a trabajar en los fines de semana, o quedarse hasta las 12, 11 de la noche. Insisto, yo creo que el problema es el gerente, ¿no? Que el gerente a lo mejor es muy cuadrado. Él dice que si a las 9 tiene que estar un trabajador, a las 9 tiene que estar, ni antes ni después. Ya. Eso es como el gerente es el pilar fundamental ahí. Más encima se habla con el subgerente y le está pidiendo, no sé, pues que le llame la atención. Y si yo soy el subgerente, yo también voy a actuar igual que el subgerente, porque yo lo voy a mirar así como, pero si te están cumpliendo las metas, me están respondiendo en el trabajo, se están quedando... Mira, ¿de 9 a cuánto es? ¿De 9 a 18 horas? De 9 a 6. A 6. Ya, de 9 a 6. Y se están quedando más tiempo, o sea, ¿qué querís? ¿Qué más querís? Ok, perfecto. Ahí estamos llegando entonces al verdadero problema. Porque aquí, claro, empezamos como a leerlo y la primera impresión que uno dice, sí, los trabajadores están llegando tarde, ese es el problema. Pero cuando uno empieza a ver el detalle del problema, se da cuenta que en realidad el horario de llegada no es un problema. No es un problema real, por lo menos. Porque es una empresa que trabaja bajo una modalidad distinta, porque por contrato, por obligación, ustedes lo saben, el contrato tiene que decir un horario de trabajo. Pero en esta empresa hay una cultura corporativa aceptada por todos y validada en la empresa, que dice que el horario de llegada no es importante. No hay que cumplir con esta 9 de la mañana, sino que lo importante es el cumplimiento de las metas. Y este gerente, que es nuevo, cuando llega a la empresa, ¿qué es lo que hace con esta cultura corporativa? ¿La entiende o pretende cambiarla? Pretende cambiarla, a base de horario y no de metas. Claro. Ya, pero aquí, arriba, ¿qué dice? El nuevo gerente entiende esta cultura corporativa. Pero a medida que pasan las semanas, se da cuenta de que cada vez es más frecuente que los trabajadores lleguen pasado las 9. Entonces, él asume entonces que esta cultura es así. ¿Por qué él asumirá que la hora de llegada es tan importante?
¿De qué tipo de empresa vendrá este caballero? ¿De HP o de Samsung vendrá? O de las de Piñera. O de otra muy distinta, que no es del rubro, que no es del rubro de la tecnología, tal vez. Claro, Porque para muchos gerentes es muy importante, porque es un buen trabajador el que llega a la hora. Entonces este señor tal vez tiene en su cabeza todas estas ideas preconcebidas o estos prejuicios de que un buen trabajador es el que cumple con el horario que se le establece. Pero llegó a trabajar en una empresa que es súper distinta, que es una empresa de tecnología que trabaja en base a metas. Y si se trabaja en base a metas, el horario no tiene ninguna importancia. Entonces, ¿quién es el problema acá? ¿A quién hay que cambiarle la manera de pensar? Al gerente. gerente. ¿Al No, gerente? Esto también pasa cuando una vez nosotros vimos un caso de que si nuestro grupo de trabajo estaba establecido a base de lo que nosotros decíamos, grupo grupal de acá, ¿Sí? que nos conectamos en tal horario porque teníamos empatía y todo, y si las otras personas no asumían, ¿Su chuta, responsabilidad? era responsabilidad de él nomás si quería cumplir o no, porque en realidad nosotros ya teníamos esa cultura, por decirlo así. Sí, exacto. Y porque además en ese contexto, el que no cumplió con la meta tiene que sufrir las consecuencias de no haber cumplido con la meta. Y eso significará tal vez que lo despidan. Pero en este caso, los trabajadores, según lo que aquí estamos describiendo, los trabajadores sí hacen la pega. Entonces este señor, además este señor hace unas cosas bien incorrectas porque es el gerente. Entonces, cuando los trabajadores llegan tarde, ¿qué es lo que hace? Les muestra el reloj. En lugar de ser asertivo y decir lo que está pasando o lo que lo está problemando, el tipo empieza a hacer gestos. O le dice buenas noches a los trabajadores cuando van llegando. En la mañana, por cierto, más tarde del horario de inicio. Y eso ya hace partir un pésimo día a un trabajador, una empresa y todo. Entonces, ¿qué está pasando por la cabeza de este caballero? ¿A quién hay que resetear en esta historia? ¿Al caballero? ¿Al Al gerente. Al gerente, pues, claramente. Pero mira, yo creo que aquí hay un tema que es súper principal, ¿eh? Porque en algún momento me tocó un jefe así muy cuadrado. Yo creo que en su momento le dije, oiga jefe, ¿sabe? Yo creo que usted hace bien su pega, pero considero que igual usted es como muy cuadrado y aquí no estamos en el ejército. ¿Qué es lo que suele pasar? El ejército tiene una metodología con las personas muy distinta a la vida de un civil común y corriente. ¿Me entiende usted a lo que voy o no me Sí. entiendo? Pongámosle un ejemplo bien fuerte. Si usted está en Carabineros y le dicen, oye, tienen que amedrentar a los compadres y me importa una bleda cómo lo hagan, pero tienen que hacerlo. Ellos reciben órdenes, lamentablemente, y son así, ellos son cuadrados, no Sí, ceden. porque es vertical. Claro, pero acá cuando tú tenías un trabajo, como en este caso está pasando con este gerente, yo creo que aquí es donde tú tenés que entrar a hablar con él y decirle, ¿sabes jefe? No estamos en el ejército. Aquí las cosas le estamos respondiendo bien como trabajadores, estamos haciendo las cosas como corresponden, estamos sacando el número que usted nos está pidiendo mensualmente y semanalmente, y considero que no debería ser tan así. Sí. Podría por último darnos una oportunidad, un chance de poder hacer las cosas mientras no le bajemos el rendimiento. Yo creo que esa es la solución. Perfecto. Eso es, ahí, en esta situación, lo importante era como hacer este tránsito, porque pareciera ser que el problema es uno, pero terminamos descubriendo que el problema es muy distinto. El problema no es el horario, sino que el problema es de la persona que cree que el horario es importante y que no se ha adaptado a una realidad laboral distinta. Entonces, es el gerente el que tiene que hacer el cambio y no los trabajadores, mientras los trabajadores cumplan con las metas que se les han pedido. Y eso en este ejercicio, este ejemplo, se cumple. Y además el gerente tiene que aprender también, de acuerdo a lo que dice el ejemplo, tiene que aprender algunas técnicas de comunicación y que tiene que ser más asertivo para decirle a alguien lo que está pensando en el minuto en el que está pasando.
porque puede pasar lo que ahí sucede, que él fue como acumulando este malestar hasta que en algún minuto estalló y retó a todo el mundo y se enojó, porque él llegó muy temprano y la gente llegó mucho más tarde de lo habitual. Pero tal vez el día anterior o la semana anterior, los trabajadores se habían quedado trabajando hasta las 12 de la noche, 11 de la noche, y a lo mejor el trabajo ya estaba listo, entonces solamente había que enviarlo ese día, y había que enviarlo hasta las 5 de la tarde, así que había mucho plazo todavía. Entonces, aquí hay todo un tema, y esto tiene que ver, por eso yo les decía que las empresas de tecnología, era importante que tuvieran en su cabeza esto, porque con las empresas de tecnología pasa esto. Bueno, esto es el mundo perfecto de las empresas de Silicon Valley, Google es donde los ambientes laborales son muy distintos. Google es Google. Trabajar para Google Entonces, es como trabajar para el paraíso. claro. Entonces aquí la gente parece que todo el mundo está entretenido, jugando, haciendo cualquier cosa, tomando un cafecito, pero uno no diría que esto es una oficina o es un lugar de trabajo, porque hay sistemas de trabajo distintos que tienen que ver con las metas. Entonces no es importante si la gente está o no está en el trabajo, Pero y mira, qué está una haciendo acotación. en el trabajo, ¿sí? Una acotación, mira, ponle tú, a mí una vez me sacaron de la fábrica para ir a conocer otra realidad de otra fábrica aquí en Chile, que era la de Nimbo. No sé si conocen esa los Mismo chiquillos. de panes, Ideal, ideal. la Y mexicana, ok. claro, me llevaron allá para el lado de Huachuraba, para esos lados de allá, para esos lados de allá, a la Ok. fábrica de allá. Me llevaron a esa fábrica y nos mostraron una realidad para los trabajadores súper distinta a la de nosotros, la que teníamos acá en Goyer. Les tienen, sin mentirles, taca-taca, mesa de ping-pong, les tienen un centro así, hay unos silloncitos igual que eso, así como donde está el Sí, socio echadito, tal cual. La gente trabaja de una manera espectacular. sí. Tienen un sistema relajo total. Incluso un día le pregunté a un chiquillo, oye, ¿y cuando estáis haciendo ese tipo Chocman, el TKM, no sé cómo se llama, no te dan ganas de comerte uno? ¿O el gansito que es tan rico? Sí, me decía, pero aquí los jefes igual de repente nos dejan sacar una buena onda. Ah, ya, igual, genial. Pero te das cuenta, o sea, son libertades que uno va ganándose como trabajador también. Los trabajadores van ganándose esos privilegios, esas ganancias. Y más Sí. encima, esas recreaciones de tener una mesa de ping-pong, un taca-taca, es rico eso, ¿me entiendes tú? Y acá en Guyar hoy en día se está implementando casi lo mismo, porque en realidad Guyar quería implementar ese sistema. Y funciona bastante Sí, bien. absolutamente, claro que funciona. Y funciona porque finalmente es una estrategia también que no es azarosa, tampoco es porque, y lo hacen de buena gente, sino que es porque en la medida que la gente está feliz en su trabajo, rinde más. Una cosa tan simple como esa. Entonces, estos Tiene que ver espacios, con la película de Ricky Ricón, ¿se acuerda? ¿Se acuerda el concepto del papá de Ricky Ricón? ¿Cuál no, era? El concepto del papá de Ricky Ricón era fácil. Él decía, un trabajador feliz es mejor, es más productivo y es más leal. absolutamente. Eso, eso Y es, estas no es nada empresas más. de tecnología aprendieron primero que nadie que esto era así, po. Entonces ahí los trabajadores trabajan, van a la oficina y van al gimnasio, van a las salas de juego, van a tomar café, van a conversar con alguien, pero no necesariamente van a trabajar porque pueden trabajar en sus casas. Y si quieren ir a trabajar a la oficina, van a las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana, porque a lo mejor esas horas son más productivos que en el día, a las 10 de la mañana, porque en la mañana ellos, no sé, pues, están más interesados en hacer otro tipo de cosas. Pero a esa empresa lo que le interesa es la meta. No le interesa si el trabajador está en un lugar físico a la hora que establece su contrato. Entonces, eso tiene que ver con este ejercicio donde había que descubrir cuál era el problema real. Entonces, bueno, aquí era para hacer una negociación, pero finalmente por una cosa de tiempo no lo hicimos. Pero la idea es poner también en práctica todos estos conceptos que ya hemos visto, que el conflicto no sea personal, que se trate de buscar una solución colaborativa donde todos ganen, ser empáticos, cuidar la comunicación verbal y no verbal, tener una actitud positiva para negociar. Entonces, y partir, lo primero que uno tiene que hacer siempre es intentar descubrir cuál es el verdadero problema de lo que estamos viviendo. ¿Ok? Así que, bueno, eso es, con eso vamos terminando.
esta semana y no hemos dado vuelta en torno a este concepto que es el concepto de actos lingüísticos del habla y en torno a este concepto del conflicto donde nosotros ponemos en práctica todos estos elementos, todos estos actos lingüísticos del habla también. Y eso tiene que ver con lo que tú me preguntabas, Pau, de este archivo que voy a ver que no lo pueden abrir, de la ontología del lenguaje, que es de dónde vienen estos conceptos que son los actos lingüísticos del habla, de Rafael Echeverría, y que intenta explicar, bueno, Rafael Echeverría usa la ontología para un sistema de trabajo que es el coaching. Él es como creador de una línea de coaching que es el coaching ontológico. Sí, de hecho, si no lo podía descargar, iba a buscar me iba a meter a YouTube a buscarlo. Voy a verlo. Porque ahí el coaching ontológico se basa precisamente en mucho diálogo, en que la persona sea capaz de verbalizar lo que está sintiendo, lo que le está pasando, y en función de eso ir trabajando los cambios que se busca en la persona. Y normalmente el coaching está dirigido, en Chile por lo menos, y de ahí nace, y por eso se difunde mucho, a la línea gerencial, que en general tiene muy pocas habilidades blandas, ¿no? O sea, no sabe cómo tratar a la gente, o lidiar con problemas, lidiar con seres humanos, y entonces en ese sentido el coaching ontológico sirve para que la persona vaya, es como una terapia psicológica, pero en el trabajo. Esa es un poco la idea del coaching ontológico. Y en eso se usa mucho estos conceptos que hemos ido revisando. Echeverría hace coaching ontológico en Chile y él ha escrito sobre la ontología del lenguaje y él teoriza en torno a estos 4 conceptos. Y de ahí viene la conexión, por eso el archivo que yo le subí. Entonces, estos han sido los 2 ejes, la negociación, los actos lingüísticos del habla y el cómo negociamos, cómo nos paramos frente a otra persona para alcanzar un objetivo común. Y que ojalá en esa negociación sea el ganar-ganar, yo gano, tú ganas. Y que no sea esta otra postura donde yo pierdo y el otro gana, o el otro gana y yo pierda, ¿ya? Entonces, y para eso hay que usar las herramientas que el lenguaje nos pueda proporcionar, ¿ya? Así que eso. ¿Comentarios? ¿Consultas? ¿No? Yo tengo una consulta. ¿Sí? En la tarea formativa aparece solo una imagen referente a la que hay que hacer alusión, y tengo la duda, porque cuando lo vimos en el PPT eran 2. ¿Te leo? Sí, y en el PPT aparecen las 2. Sí, pero en la tarea no. Sí, en la tarea no. Sí, ahí véanlo con la tarea, o sea, véanlo con el PPT. Ah, ya, pero está bien enlazado a la tarea. Esa era mi pregunta. Sí. ¿Ya? Ya, chicos, nos vemos el lunes próximo. El lunes. Ya, Vale, que estén profe. bien, Cuídese. descansen. Chao.